Holly Bobo, una joven de 20 años de Tennessee, estudiaba enfermería. A mitad de sus estudios, Holly desapareció inesperadamente en abril de 2011. La última vez que alguien vio a Holly con vida fue cuando su hermano la vio en el garaje de la familia, hablando con un hombre y sonando angustiada y aterrada. Este hombre no identificado secuestró a Holly y la obligó a entrar en un bosque cercano. La policía recordó que ya era muy tarde. Cuando llegaron, el hombre ya se había marchado. Holly Bobo era una chica común de Darden, Tennessee. Amaba las actividades al aire libre, como se evidencia en las numerosas fotos de ella y su familia en trajes de camuflaje explorando el desierto. Pero Holly no era la mujer extrovertida que podría haber parecido ser por fuera. En realidad, era bastante tímida y temerosa, pero sin duda tenía confianza en sí misma como individuo. Holly creció en Darden, Tennessee, un pueblo pequeño con una población de menos de 3,000 habitantes. Darden parece ser un área tranquila y aislada, un gran lugar para criar una familia. La mayoría de las personas consideran a Darden como una comunidad de clase media, con un crimen muy bajo y un costo de vida igualmente bajo. Considerando todo, Darden es ideal para establecerse y empezar una vida con tus seres queridos. Cuando no pasaba tiempo con su familia en Darden, Holly asistía a sus clases universitarias habituales en Parsons, en el centro Martin Parsons de la Universidad de Tennessee, estudiando para convertirse en enfermera. El centro era un pequeño edificio que albergaba a unos cientos de estudiantes, en su mayoría adolescentes y jóvenes adultos, que estudiaban para una profesión médica. Puedes considerar este campus como una especie de salida. Por ejemplo, puedes ver grandes tiendas de ropa en las principales ciudades. Toma Kohl's, por ejemplo. Pero en pueblos más pequeños, quizás solo tengas acceso a un outlet de Kohl's, que es básicamente una versión reducida de Kohl's con menos opciones. Bueno, eso es esencialmente lo que es el Centro Martin Parsons, solo una pequeña versión outlet de la mucho más grande Universidad de Tennessee, que está en varias ciudades de distancia en Knoxville. A pesar de ser un pequeño pueblo con una gran comunidad universitaria, Parsons no estaba muy lejos de Darden en ubicación y comodidades. Parsons también es un pueblo muy pequeño, y realmente no pasa mucho aquí aparte de las clases universitarias y algunas tiendas pequeñas. Parsons sería un gran lugar para visitar para alejarse de todo el ruido e interferencia de la vida diaria, pero ciertamente no sería el lugar donde esperarías que ocurriera un crimen extraño y violento de manera impactante. Uno que ganaría atención a nivel nacional y llevaría a la policía en una búsqueda de varios años por un criminal peligroso. Fue la mañana del 13 de abril de 2011. Holly se despertó temprano, alrededor de las 4:30 a.m., para prepararse para un examen cercano. Todo marchó según lo previsto por varias horas. Cerca de las 7:30 a.m. Holly recibió una llamada de su novio, Drew Scott, quien había estado cazando pavos en la propiedad de sus abuelos gran parte de la mañana. Para entonces, los padres de Holly ya se habían ido a trabajar y su hermano Clint dormía en su cuarto. Sería solo 12 minutos después, alrededor de las 7:45 de la mañana, cuando Holly haría su última llamada telefónica. Después de esto, cada llamada y mensaje que sonaba quedaba sin respuesta, dejando a la familia de Holly desesperadamente preguntándose qué podría haber sucedido. Minutos después de que Holly terminara la llamada con su novio, los vecinos informaron haber escuchado gritos desde la casa de los Bobo. El joven vecino que vivía con sus padres llamó a su madre para contarle lo que escuchó. La madre contactó a la madre de Holly para informarle que algo andaba mal. A esas alturas, el hermano de Holly había despertado por los ladridos y gruñidos de los perros familiares, así que se levantó a ver qué pasaba. Al mirar por la ventana, informó que vio a Holly y a un hombre no identificado de pie cerca del garaje de la familia. Mencionó que el hombre se parecía notablemente a Drew, el novio de Holly. Al inicio, pensé que el hombre era Drew. Dijo que parecía como si ambos estuvieran arrodillados, mirándose mutuamente. Hablaban de un lado a otro, pero no entendía nada de lo que decían. Todo lo que sabía es que Holly parecía increíblemente molesta, pero no decía mucho. El hombre hablaba más. Lo único que el hermano de Holly pudo entender fue que en un momento Holly le respondió al hombre diciendo que no. Luego comenzó a preguntarle por qué. Durante la discusión, Clint, el hermano de Holly, recibió una llamada de su madre.
Clint detalló todo lo que había visto a su madre, agregando que pensaba que Holly y Drew estaban rompiendo en el garaje. Estaba claro en este punto que Clint no tenía idea de que Holly estaba en peligro. Pero fue entonces cuando la madre de Holly le dijo a Clint, «Ese no es Drew». La madre de Clint entonces ordenó a Clint disparar al hombre, pero Clint no podía creerlo. A pesar de no poder ver al hombre con claridad, estaba seguro de que era el novio de Holly. Clint le suplicó a su madre, «¿Quieres que le dispare a Drew?». Parece probable que la madre de Holly se frustró en este punto porque colgó el teléfono y llamó a la policía. Pero como estaba llamando desde su teléfono de trabajo, su número sonó en el condado equivocado de oficiales, desperdiciando tiempo precioso y finalmente dando al hombre no identificado más tiempo para ocultar aún más la situación. Para cuando Clint fue informado de todo esto y volvió a mirar por la ventana, los dos ya habían salido del garaje y se dirigían hacia el bosque cercano. Fue en este punto que Clint finalmente se dio cuenta por sí mismo que este hombre no era Drew. Era mucho más grande que Drew, pero Clint aún no podía verlo bien. Clint trató de llamar a Holly en ese momento, pero claramente no contestó. También trató de llamar a Drew, pero no respondió. En este punto, la madre de Holly volvió a llamar a Clint diciendo que no tenía suerte contactando a la policía. Le pidió a Clint que llamara a la policía en su lugar, y Clint entonces agarró su arma y salió afuera, y fue entonces cuando encontró manchas rojas cerca del garaje que presumiblemente pertenecían a Holly. Fue en este punto que accedió a llamar a la policía. Los investigadores tardarían unos 10 minutos en llegar a la casa de los Bobo, pero Holly y el sospechoso ya se habían marchado mucho antes. La policía registró el área, pero no encontraron nada que los llevara a Holly o al criminal. La policía solicitó los registros telefónicos de Holly y usaron los datos de sistema de posicionamiento global para localizar su última ubicación conocida. Determinaron que su móvil había viajado por el bosque cercano a su casa, como Clint sugirió. El movimiento se detuvo cerca de la Interestatal 40, luego volvió a comenzar, regresando en su dirección original. Detectives investigaron el área del bosque donde el movimiento del teléfono se detuvo, pero no encontraron nada. El área no mostraba signos recientes de perturbación ni de Holly. Lamentablemente, esto dejó a los oficiales atascados cuando el caso enfrentó su primer obstáculo. Pero los equipos de búsqueda estaban por descubrir mucha evidencia sobre el caso de Holly. Después de que descubrieron los objetos personales de Holly que habían sido esparcidos por toda la ciudad, casi como si el sospechoso estuviera burlándose de la familia y los locales. Cuando los oficiales volvieron a la casa familiar y comenzaron a hablar con Clint, describió al hombre no identificado como de aproximadamente 5'10" y tal vez tan alto como 6 pies, pesando alrededor de 200 libras con cabello oscuro y un sombrero. Agregó que el hombre parecía estar vistiendo camuflaje de la marca Mossy Oak y que tenía una voz muy profunda y baja. No pudo distinguir rasgos distintivos en el rostro del hombre. Y considerando que Parsons era un pueblo bastante rural, lleno de cazadores y amantes de la vida al aire libre, la descripción que Clint dio a la policía básicamente describía a todos los hombres que vivían en un radio de 30 millas. Se desplegaron equipos de búsqueda por el pueblo para hallar pistas o posibles testigos. No tardó mucho a los investigadores encontrar varias piezas de evidencia dispersas por todo el pueblo. Mientras la policía patrullaba, encontraron varios objetos de Holly, abandonados por el pueblo. Encontraron su lonchera, un recibo con su nombre, una tarjeta de su escuela, y algunos informes afirman que hallaron su teléfono móvil y tarjeta módulo de identidad del suscriptor, aunque otros indican que estos se encontraron en el bosque, más cerca de la casa de Holly. Inicialmente, la policía redujo su lista de sospechosos y comenzó a investigar a un hombre en particular llamado Terry Britt. Terry, un delincuente registrado, coincidía con la descripción del hombre que Clint vio en el garaje ese día. Los investigadores intervinieron la línea telefónica de Britt y registraron su propiedad, pero no hallaron nada relevante y fue descartado como sospechoso. No sería hasta 3 años después, en 2014, que el caso vería algún otro avance. Cazadores de ginseng estaban viajando por el bosque cerca de la Interestatal 40 cuando se encontraron con una escena del crimen como nada que pudieran haber esperado jamás. La policía fue llamada a la escena y lamentablemente revelaron que habían descubierto los restos parciales de Holly Bobo. Estaba a 32 kilómetros de Darden. Cuando los investigadores hablaron con el dueño de la propiedad, reveló que no era raro que los lugareños cazaran en el área sin permiso, por lo que no estaba demasiado sorprendido de que los cazadores e investigadores lograran encontrarla allí todos estos años después.
Al investigar la escena del crimen, la policía reveló que los huesos se habían esparcido por toda el área, pero que probablemente Holly había perdido la vida después de recibir un solo disparo en la cabeza. Fue en este punto que la policía reveló que se habían centrado en su sospechoso principal, pero como resultaría, habían estado investigando al hombre durante al menos 6 meses antes de este descubrimiento. Pero lo que hace las cosas increíblemente extrañas es que él era solo uno de los 6 hombres que se cree que tenían conexiones con el caso de Holly. Y eso es solo el comienzo. La primera de las detenciones en el caso de Holly tuvo lugar en marzo de 2014, varios meses antes del descubrimiento de la escena del crimen. Zach Adams, su hermano Dylan y su amigo Jason fueron todos sospechosos de secuestro agravado. Además, la policía tenía suficientes pruebas para sugerir que los hombres habían abusado de Holly antes de asesinarla. Tras interrogar a los 3, la policía arrestó a otros 2 hombres sospechosos de ayudar a ocultar los restos de Holly. Otro hombre, sospechoso de estar involucrado, se quitó la vida antes de poder ser investigado a fondo. Un detalle del que no sabemos mucho es qué llevó a la policía a sospechar que alguno de estos hombres tenía alguna conexión con el caso. Por alguna razón, la policía nunca ha explicado este aspecto de la investigación, aunque probablemente sea seguro asumir que o bien no es asunto nuestro, ya que pudo haber sido un asunto privado, o para proteger la integridad de la investigación, o ambos. Simplemente no lo sabemos. Lo único que sabemos con certeza es que Dylan Adams fue arrestado por un cargo de armas no relacionado en 2014. Mientras hablaba con la policía, Dylan explicó que había visto a Holly viva en la casa de su hermano bastante tiempo después de su secuestro. Los detalles de una orden de registro afirmaban que Dylan había visto a Holly en la casa de Zach Adams el 13 de abril de 2011, el mismo día que Holly desapareció. Dylan reveló que había visitado la casa de su hermano ese día para pedir prestada su camioneta, pero cuando entró, notó a Holly sentada en una silla en la sala de estar en muy mal estado. Dylan afirma que su hermano luego reveló que se había aprovechado de Holly y había grabado todo el calvario, pero esta grabación nunca se ha encontrado. Dylan explicó que Zach usaba ropa de camuflaje ese día, lo que coincidía con la descripción dada por el hermano de Holly a los investigadores. El único problema con toda esta información es que Dylan luego se retractaría de su confesión, alegando que fue coaccionado por los investigadores. Peor aún, esto parece ser cierto, porque algunos de los detalles más finos que había compartido con la policía simplemente no concuerdan con las pruebas que se han descubierto. Esto podría explicar por qué el video mencionado nunca se ha encontrado, porque no existe. Independientemente de esto, la confesión resultó ser lo suficientemente útil para permitir a los investigadores arrestar a Zach Adams, Jason Autry y Shane Austin, los 3 hombres que la policía sospechaba fuertemente que estaban involucrados en el caso, siendo Shane el hombre que mencioné hace un momento, que se quitó la vida antes de ir a juicio. Esto dejó a Zach y Jason para contar su versión de la historia. En un giro dramático de los acontecimientos, a la policía no le llevó mucho tiempo convencer a Jason de que pasaría el resto de su vida tras las rejas si no ayudaba a los investigadores a cerrar el caso. Naturalmente, cambió su actitud bastante rápido una vez que estaba bajo custodia policial y ofreció testificar contra Zach a cambio de una sentencia menor. La policía aceptó estos términos y fue en este punto cuando el caso se abrió por completo. En los meses previos al juicio, un abogado de Shane Austin, el hombre que se quitó la vida, habló en contra de la policía que estaba investigando el caso y anunció que los detectives no tenían ninguna evidencia contra Shane. Asegura que la policía perseguía teorías, rumores y chismes en lugar de pruebas reales. Asegura que continuamente amenazaron a Shane, llevándolo a creer que iba a ser acusado de un delito que no cometió. Su abogado afirma que esta es la razón por la que Shane se quitó la vida y su familia responsabiliza a la policía por su fallecimiento. No se ha dicho nada sobre posibles demandas que se puedan presentar, pero creo que es seguro decir que estas llegarán tarde o temprano. Pero en septiembre de 2017, Zach Adams fue llevado a juicio. En el juicio se afirmó que Clint, hermano de Holly, conocía a los atacantes. Jason, el hombre que accedió a testificar contra Zach, afirma que él, Zach y Dylan habían visitado la casa de los Bobo ese día para enseñar a Clint cómo fabricar sustancias ilegales. En algún punto, Holly se enteró de esto y se asustó, huyendo de la casa a gritos. Estos habrían sido los gritos que el vecino escuchó, lo que provocó que se llamara a la policía poco después.
Esto habría explicado por qué Clint estaba tan reacio a actuar cuando quedó dolorosamente claro que su hermana estaba en problemas, porque él conocía a los atacantes y lo que eran capaces de hacer. Se alega que cuando Holly comenzó a gritar e intentó huir de la casa, los hombres la agarraron y secuestraron para silenciarla. Más tarde la llevaron a un granero donde se aprovecharon de ella y le quitaron la vida. El único problema con estas acusaciones es que Clint afirma que son falsas y no hay evidencia real que sugiera que las cosas sucedieron de una forma u otra, por lo que finalmente nos vemos obligados a tomarlas como nada más que rumores y falsedades sin fundamento. Tanto Jason como Dylan dieron relatos contradictorios sobre lo que sucedió el día que Holly desapareció. La versión más precisa de la historia que puedo recopilar parece sugerir que después de lo que sucedió en la casa de Holly ese día, Holly fue llevada al bar mencionado anteriormente. Zach, Dylan y Jason estuvieron involucrados de alguna manera u otra, con Zach siendo el cerebro detrás de la operación. Zach finalmente intentó quitarle la vida a Holly, luego la envolvió en una alfombra, la colocó en la parte trasera de su camioneta y la llevó a los bosques fuera de la Interestatal 40. Pero una vez que el trío llegó a los bosques, descubrieron que Holly aún estaba viva. Esto es lo que llevó a la única bala en la parte posterior de su cabeza. El arma fue hallada posteriormente en un cuerpo de agua, sin huellas ni ácido desoxirribonucleico. Antes de su juicio, la novia de Zach había hablado en su contra, afirmando que él había admitido el crimen, y afirmó que haría lo mismo con ella si mencionaba una palabra de ello a alguien. Supuestamente, Zach también había amenazado a su hermano Dylan con la misma consecuencia si hablaba con alguien sobre el caso. Finalmente, Zach fue hallado culpable de todos los cargos. Fue condenado a cadena perpetua, mientras que su hermano Dylan recibió 50 años, debiendo cumplir 35 antes de considerar la libertad condicional. Jason, por su parte, no parece haber participado activamente en el delito, solo ayudó a los hermanos a encubrir sus huellas. Por su participación en el juicio y la condena, parece que se le permitió salir como un hombre libre. Cabe destacar que el secuestro y fallecimiento de Holly no han sido completamente comprobados. Había tantas mentiras y rumores durante el juicio que es difícil entender la situación. La historia que compartí sobre las consecuencias de los eventos que llevaron a que Holly fuera abandonada en el bosque es puramente los aspectos de la historia que tienen más sentido basados en la evidencia que se ha encontrado. Al final, hay mucho más en la historia que no pude compartir aquí, porque tomaría horas literales cubrir cada aspecto de la investigación y las detenciones. Si estás interesado, te insto a que examines más de cerca este caso por tu cuenta y saques tus propias conclusiones. Todo lo que sabemos con certeza es que por una razón u otra, Holly fue arrebatada de este mundo demasiado pronto por dos hermanos sádicos y malvados que no tenían nada mejor que hacer con su tiempo que causar estragos en un pequeño pueblo y atormentar a una joven que solo quería nada más que vivir su vida en paz. La trágica desaparición de Holly ha dejado una cicatriz permanente en un pueblo por lo demás hermoso, y su memoria no será olvidada pronto. Gracias por sintonizar otro episodio de Historias de Crímenes Reales. Si deseas ver casos similares, dale me gusta y suscríbete. Cada semana publico nuevos documentales de crímenes reales, ¡no te los pierdas! La mejor forma de apoyar el canal es dejando un comentario abajo. Cualquier comentario ayuda al canal más de lo que se imagina. Si deseas apoyar económicamente, haz clic en el botón azul de unirse debajo del video. Soy Ty Notts y nos vemos en el próximo video.